Buenos días y bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a una nueva jornada de la oficina Acelera Pyme de FAE Burgos, colaboración con el Centro Tecnológico de Miranda de Ebro. Los ponentes de hoy serán Natalia Aguiluz y Víctor Castellanos, técnicos del área de innovación del CTM, e Inma San, responsable del Departamento de Innovación, quienes nos explicarán que para impulsar la digitalización de un negocio, primero es importante entender de qué punto se parte, detectar en qué se puede mejorar y qué procesos y herramientas pues, nos pueden ayudar para ir avanzando paso a paso, con criterio y en nuestro plan de transformación digital. Yo soy Marcos Nieto y como responsable de la oficina Acelera Pyme, pues agradeceros la asistencia a esta jornada, recordaros que la sesión tendrá una duración aproximada de 1 hora y media e indicaros que durante la presentación podéis realizar preguntas en el chat sobre las dudas que os puedan ir surgiendo. Comentaros también que subiremos la grabación del webinar al apartado de eventos de la página acelerapymedigital.es y al finalizar la presentación pues os aparecerá una encuesta de satisfacción sobre la misma, en la cual siempre os agradezco que participéis. Durante el webinar de hoy, ¿qué temas vamos a abordar? Bueno, veremos qué es un plan de digitalización y para qué sirve, cómo un diagnóstico digital pues, nos puede ayudar a tomar mejores decisiones, la implementación también de este plan de transformación digital que nos sirva como hoja de ruta, pues viendo pues, esas herramientas, proveedores tecnológicos, ayudas. Y luego, bueno, pues os explicaremos también en qué consiste este servicio gratuito que ofrecemos desde FAE a nivel de consultoría digital junto con el CTM. Ahora brevemente os voy a hacer la introducción de FAE. Bueno, como sabéis, somos una organización empresarial de ámbito provincial, de carácter intersectorial y con voluntad de integración y unidad empresarial. Damos servicio desde nuestra sede principal, que es en FAE Burgos, con nuestros 2 nodos a nivel de la provincia, tanto FAE Miranda como FAE Asemar. Somos miembros de COE España, COE Castilla y León y CEPIME. Y luego, principalmente, los servicios que ofrecemos es representación a través del asociacionismo. Somos principales interlocutores con administraciones públicas. Apoyamos a la formación al empleo mediante cursos y una agencia de colocación propia y luego damos asesoramiento en todos los servicios que puede tener un negocio, jurídico laboral, fiscal, ayudas, prevención, comunicación, la parte de ahorro, energía, prevención que ya lo he comentado anteriormente y digitalización, ¿vale? Tenemos más de 55 asociaciones adheridas a FAE y más de 10.000 empresas. Si queréis conocernos un poco más qué servicios y qué tipo de eventos realizamos también o formaciones podemos dar, pues bueno, en faeburgos.org podéis consultarlos. Y a nivel de lo que es la oficina Acelera Pyme, pues bueno, comentaros que este es un proyecto continuista que llevamos ya 6 años realizando junto con el Centro Tecnológico de Miranda de Ebro. Formamos parte de la red de OAPs a nivel de toda España. Contamos con esta convocatoria nueva de 2025 a 2027. Cuenta con un presupuesto de más de 29 millones de euros que está cofinanciado con fondos FEDER. Y la oficina básicamente se define como un espacio tanto físico como virtual en el que bueno, pues realizamos estas labores de asesoramiento y sensibilización y apoyo a las pymes y autónomos y emprendedores de la provincia de Burgos, acerca sobre todo de cómo impulsar estos procesos de digitalización en sus negocios, mediante incorporaciones pues, de soluciones actuales y aplicables a los diferentes ámbitos de la empresa y también bueno, pues ofrecemos una serie de servicios gratuitos en los cuales bien ofrecemos pues, en la oficina física y que podéis consultar a través de lo que es la plataforma de acelerapymedigital.es. Nuestras 3 principales líneas de actuación son la parte de sensibilización, que lo hacemos a través de nuestras jornadas y nuestras jornadas a nivel de talleres y webinars, en los que tratamos pues, temáticas de digitalización o estrategia digital, como es el caso del taller de hoy. Hacemos una parte del fomento hacia el tejido local a través de lo que son los Tech Days, de nuestras jornadas de networking. Y luego, bueno, pues una serie de acciones más concretas a nivel de asesoramiento individualizado en el que, bueno, pues podéis contactar con la oficina para cualquier tipo de duda a nivel de digitalización, bien sobre soluciones, bien sobre ayudas o bien sobre asesoramiento digital a nivel de negocio. Y luego, junto con el CTM, lo que hoy veremos durante el taller, que es la parte de estrategia digital a través de nuestros diagnósticos digitales y los planes de transformación digital y las herramientas que tenemos que ponemos a disposición de cualquier interesado a través de la página web, que son la herramienta de autodiagnóstico, tanto para empresas como para emprendedores, para conocer bueno, pues ese punto de partida de madurez digital que tiene el negocio y luego con el asesoramiento in situ, tanto del CTM, para hacer el informe, las ayudas y el asesoramiento también sobre proveedores de la región que bueno, pues pueden cubrir esas soluciones que pueden necesitar el negocio. Y ahora, bueno, pues os dejo con Inma, con Víctor y con Natalia para comenzar con el taller. Recordaros que el próximo jueves 26 tenemos también un taller presencial en FAI
sobre aprende a crear contenidos en redes sociales, ¿vale? Que conecte con tus clientes. Aparte de hacerlo con Natalia y con Víctor, va a venir Laura Oviedo, que es una community manager orientada a la mejora de la presencia digital de los negocios, ¿vale? Entonces, con la que vamos a ver, básicamente, oye, cómo crear una estrategia de contenido clara y profesional para 2026 que se adapte, bueno, pues a un público objetivo y enfocada sobre todo en generar visibilidad. Ver formatos nuevos, vídeos cortos, formato vertical, comunicación auténtica, bueno, pues qué está funcionando a día de hoy en las redes sociales para que estos negocios tengan impacto al final a nivel de visibilidad, ¿vale? Así que bueno, Natalia, te paso los poderes y iniciamos. Perfecto, muchas gracias, Marcos. Claro, que se lo mandaba y le decía, oye, ¿esto por qué puede ser? ¿Se ve ya la presentación? Sí, Natalia, sí. Vale, perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. Soy Inma Sanz. Como ya ha avanzado Marcos, pues soy la responsable de innovación en el Centro Tecnológico de Miranda. Y bueno, pues antes de que nos metamos de lleno en materia, para aquellos que no nos conozcáis, pues nos vamos a presentar un poco desde el Centro Tecnológico. Desde el año 2021 venimos colaborando con FAE Burgos, dando asistencia técnica en la oficina Acelera PYME. Nosotros somos un centro dedicado a la I+D+I. Estamos integrados en la red de centros tecnológicos de Castilla y León. Y ya comenzamos, la actividad nuestra la comenzamos en el año 1995. Desde aquel entonces hasta ahora, pues hemos ido avanzando en cinco líneas de especialización, o vamos a llamarlo 5 áreas de conocimiento. 2 de ellas están directamente vinculadas con estos servicios que estamos proporcionando a la oficina Acelera PYME de FAE Burgos, que es el área de ingeniería de software y el área de innovación en productos y procesos. Desde ingeniería de software, pues desarrollamos soluciones para la transformación digital de las empresas y de los negocios. Desarrollamos aplicaciones, herramientas a medida de las necesidades del cliente. Y bueno, pues aplicando pues, las tecnologías emergentes, pues aplicando en esas soluciones pues inteligencia artificial, conectividad, big data, un poco en función de lo que se requiera. Y lo que es la línea o el área de innovación de productos, procesos, pues ahí lo que facilitamos son los procesos de innovación a todo tipo de organizaciones, pero fundamentalmente enfocados en pymes. Bueno, desarrollamos y facilitamos la implementación pues, de mejoras en procesos productivos, en productos o en servicios. Otras líneas de trabajo, sostenibilidad ambiental. El área de sostenibilidad ambiental, bueno, fundamentalmente se hacen desarrollos de análisis de ciclo de vida de producto, pues enfocados a futuras publicaciones de declaraciones ambientales de producto o que sirvan esos análisis de ciclo de vida para lo que es el ecodiseño de productos. También hacemos cálculos de huellas de carbono y planes para la descarbonización, es decir, para la reducción de huella de carbono. Trabajamos también todo lo que tiene que ver con las estrategias de economía circular y también se proporciona asistencia técnica a empresas grandes y pymes, pues para el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la legislación medioambiental. Y por último, otras 2 áreas también de trabajo es la de materiales.
En materiales se hace I+D+I, en el desarrollo de nuevos materiales y nuevas aplicaciones para esos materiales. Fundamentalmente se trata de biopolímeros, desarrollo de biopolímeros o de materiales reciclados y reciclables. Y ya por último, la parte de los recubrimientos, el recubrimiento de superficies. Esa es una línea de trabajo en la que se diseñan y se desarrollan recubrimientos que dotan de propiedades concretas a los materiales base, es decir, a los sustratos en los que se aplican. Pues se van buscando mejora de propiedades, por ejemplo, antidesgaste o anticorrosión, de piezas que van a estar sometidas a muchos requisitos. Entonces, bueno, pues esos recubrimientos se realizan proyectando partículas, nanopartículas de polvos metálicos o polvos cerámicos sobre las superficies a tratar. Ahora mismo somos un equipo de trabajo de más de 50 personas. Creo que ahora mismo somos unas 54 empleados. Estas actividades que os comento de I+D+I, pues bueno, también se apoyan en unos laboratorios. Los laboratorios nuestros son unos laboratorios acreditados por ENAC y bueno, pues tenemos un laboratorio de ensayo de materiales. Se ensayan tanto materiales metálicos como materiales plásticos y compuestos, un laboratorio de metrología industrial y un laboratorio de medio ambiente. El laboratorio de medio ambiente pues, es un laboratorio químico. Y toda esta actividad pues, también está respaldada por una oficina de transferencia de conocimiento, una OTC. Un poco la OTC lo que permite o facilita es la cooperación en actividades de I+D entre el centro tecnológico y la industria. Y también pues, acerca todos esos resultados de nuestra actividad de I+D+I, pues lo acerca a las empresas. Tenéis información completa de nuestra actividad pues, en la página web del centro, tanto detalle de todas estas líneas de trabajo como detalle también de los proyectos en los que estamos ahora mismo trabajando, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Así que, bueno, pues os animo, si queréis, a que nos conozcáis, bien a través de los servicios que están, digamos, publicados en la web o a que nos visitéis en cualquier momento en las instalaciones que tenemos en el polígono de Vallas de Miranda. Y ya sin más, pues bueno, comenzamos un poco con lo que es el asunto del día de hoy. Bueno, continuamente estamos oyendo todos los días hablar de la transformación digital. Una primera aproximación. Simplemente, ¿qué es eso de la transformación digital? Bueno, pues hay una definición formal por parte de Red.es que dice pues, que la transformación digital es el cambio que se ha generado en todos los aspectos de la sociedad debidos a la aplicación y a la implementación de nuevas tecnologías. Y que en el caso de las empresas, pues cuando se hace uso de tecnología, el objetivo es mejorar el rendimiento en general y optimizar los procesos. Esto un poco que nos hace ver es que la transformación digital es un proceso que tiene un propósito, es decir, es un proceso de cambio en el que estamos inmersos, pero con un propósito, con un para qué, para la mejora de productos o servicios o la mejora de operaciones o la mejora de la interacción con el entorno, la mejora con la interacción con clientes, proveedores, interacción del equipo interno. Pero lo que es importante detrás de esta definición es no confundir este concepto de transformación digital con digitalización.
Normalmente empleamos estos dos términos de una manera indistinta, pero hay un matiz diferenciador. Digitalizar es incorporar tecnología en el negocio, es decir, es introducir capas de tecnología, es comprar una aplicación, comprar un desarrollo, comprar un ERP. Por eso hay un matiz diferenciador con lo que es una transformación digital. Una transformación digital es cambiar un modelo de negocio o mejorar los procesos haciendo uso de esa tecnología, es decir, haciendo uso de la digitalización. Esto lo podemos ver, se puede entender muy bien con el ejemplo que viene aquí reflejado de lo que es la transformación digital que se ha producido en movilidad urbana. El nuevo modelo de negocio de Uber pues, ha necesitado incorporación de tecnología, es decir, la conexión entre el usuario y el proveedor del servicio se ha conseguido a través de una aplicación móvil. Hemos logrado o han logrado un cambio en el modelo de negocio a través de la digitalización. Lo podemos ver también en lo que ha ocurrido con el modelo de negocio de la música. Ya ha sido revolucionario, ya no somos propietarios de un CD, somos usuarios, hacemos un pago por uso. Es decir, ha sido la tecnología la que ha permitido transformar el modelo de negocio. A pesar de ello, seguimos utilizando ambos términos y probablemente a lo largo de la charla de hoy pues los empleemos indistintamente, pero tenemos que tener claro que la digitalización por sí misma no es un objetivo, que la digitalización es una herramienta para lograr los objetivos. Es decir, lo importante no es, el primer paso no es comprar tecnología, el primer paso es establecer los objetivos, es decir, es saber para qué. ¿Por qué? Porque necesito unos procesos más eficientes, porque quiero una mejor comunicación con mi cliente, porque estoy tratando de lanzar un nuevo modelo, de idear un nuevo modelo de negocio. Es decir, cada organización va a tener sus propias razones para digitalizar la empresa. Por eso lo primordial es tener claro el objetivo. Si no, pues iremos como pollos sin cabeza, probando una tecnología, probando otra, haciendo una inversión, haciendo otra, pero ¿qué razones puede haber? Pues desde las más básicas, como por ejemplo cumplir con la normativa, es decir, cumplir con la próxima normativa de facturación electrónica, aquellas industrias que estén por legislación, por regulación, sujetas a trazabilidad, pues cumplir con la trazabilidad del producto, con todos los temas de administración electrónica. Puede que los motivos, las razones sean, pues como hemos hablado, lograr unos procesos más eficientes para disminuir costes y para aumentar en competitividad, como puede ser, pues, automatizar tareas, evitar la duplicidad de tareas, reducir errores. Puede que los motivos sean ampliar la cuota de mercado porque queremos acceder a nuevos clientes. Puede que los motivos sean mejorar la experiencia de cliente, dando unas respuestas más rápidas, una personalización. Puede que los motivos sean mejorar la comunicación y la colaboración del equipo interno. Es decir, toda una serie o una combinación de razones que son las que van a mover a emprender este proceso de transformación digital. Entonces, ¿cuáles son esos primeros pasos? Pues esos primeros pasos es un objetivo y una planificación. Es decir, tener una visión de negocio, saber por qué y para qué lo queremos,
fijar unos objetivos realistas y planificar. Y tener una buena planificación donde se establezca un cómo, con qué recursos vamos a disponer, qué actividades somos las que vamos a emprender, un cuándo y un quiénes. Una buena planificación, ¿por qué? Pues porque hay que priorizar, porque es que los recursos son limitados, no se puede todo al mismo tiempo. Entonces, pues la Oficina Acelera Pyme puede un poco ayudar en este arranque, en este camino. Es decir, ¿cómo? Pues haciendo un análisis personalizado, un análisis individualizado que ayude a establecer esos objetivos para posteriormente diseñar un plan de actuación. Ese plan de actuación es el que facilita esa planificación. Y todo esto pues también se acompaña de una identificación de recursos disponibles, es decir, recursos en cuanto a recursos para la formación y capacitación del personal interno para ese proceso de transformación digital, o identificación de líneas de ayuda y de financiación disponibles, o identificación de proveedores tecnológicos más adecuados para cada solución que se quiera implementar, y acompañado todo esto también de una tutorización individual. Esto es un poco el planteamiento que desde la Oficina Acelera Pyme pues, se pone a disposición de todos vosotros. Y lo que os dejo ahora es ya un poco de la mano de Víctor, que con mi compañero Víctor y después con Natalia, pues vamos a ir viendo un poco con más detalle en qué consiste todo ese análisis personalizado, qué palos son los que se tocan, ese plan de actuación que contiene. En fin, pues cuando tú quieras, Víctor, continuar. Muchas gracias, Inma. Buenos días a todos. A continuar un poco con lo que decía Inma sobre cómo os podríamos ayudar desde la Oficina Acelera Pyme en cuanto a la digitalización de vuestro negocio, y remarcar, ya seáis pymes o emprendedores que queráis poner en marcha un proyecto o recientemente hayáis puesto en marcha un proyecto, también os podemos ayudar en ese sentido, ¿vale? Digamos que el diagnóstico consiste en dos fases, ¿no? que tenemos. Una fase primera, un análisis preliminar, donde a través de de la página web de acelerapymedigital.es podéis hacer un autodiagnóstico. Ya seáis pymes o emprendedores, podéis encontrar en cada apartado un autodiagnóstico diferente. Pues hace una solicitud a través de ese autodiagnóstico. En ese primer autodiagnóstico se hace una evaluación de la situación y una primera toma de contacto. Ahí, una vez lo rellenéis, nosotros nos ponemos en contacto con vosotros para pasar a la siguiente fase, ¿no? En esa fase de diagnóstico de situación de vuestro negocio. Ahí haremos un análisis sectorial y del entorno de vuestro sector, de los competidores, de cómo se está moviendo el mercado en vuestro negocio, y además también realizaríamos un análisis interno de vuestra organización en cuanto a vuestros procesos, vuestra gestión de los recursos, ya sea también de los recursos tanto como personas como organizativos, etcétera. Y eso lo haríamos en una visita presencial, ¿vale? Luego, digamos que para entender cuál es la fase primera sería esto, ¿no? El autodiagnóstico, el formulario, que bueno, tenéis ahí el enlace para el autodiagnóstico que podéis hacer tanto para pymes y emprendedores. Esto es gratuito, ¿vale? Remarcar que tanto el autodiagnóstico como la posterior visita a vuestras instalaciones es gratuito, es parte de lo que es el proyecto, el programa Acelera Pyme. Este autodiagnóstico, como os decía antes, se diferencia entre pymes y emprendedores, y la respuesta y digamos que los resultados los vais a obtener de una forma inmediata. Lo encontréis en el enlace, en nuestra página, y bueno, como veis un ejemplo en la imagen, pues tienes diferentes preguntas, ¿no?
tardáis en rellenarlo entre 3 y 5 minutos, no os va a llevar mucho tiempo, ¿vale? Y ahí podéis ver ya unas pequeñas pinceladas de cómo está la situación en cuanto a digitalización de vuestro negocio. Os enviaremos, como os decía, se os envía automáticamente un informe en PDF a través de email y en él pues podemos ver, ¿no? Digamos, unas pequeñas pinceladas de cómo estáis en cuanto a si vendéis algún producto o servicio por internet, qué respuesta os da según vuestra situación. Hay un semáforo en el que indica vuestro nivel de digitalización en cuanto a esa parte, ¿no? Ese módulo. Por ejemplo, podemos ver en la imagen que en cuanto al personal, pues si respondemos que conocemos y valoramos las competencias digitales o realizas formaciones, etcétera, pues estás en un nivel de digitalización bueno y aceptable, ¿vale? Pues eso sería el semáforo verde. Entonces, ahí, digamos que de primera mano, en 5 minutos podemos ver cómo está la situación de nuestro negocio a nivel de digitalización. En cuanto a la posterior visita y análisis de vuestro negocio, en una visita que normalmente hacemos tanto Natalia como yo presencial, ahí en un tiempo estimado más o menos de 2 horas, pues os hacemos muchas preguntas en cuanto a vuestra actividad, a vuestros proveedores, a vuestra forma de gestionar el negocio, cómo lleváis la parte de comunicación, de marketing, cómo es vuestra infraestructura informática y de ciberseguridad, cómo soléis acometer las ventas, si tenéis canales digitales. O sea, preguntamos mucho para poder obtener la mayor información para luego redactar un informe que os haríamos llegar en los días siguientes, analizando todo vuestro negocio, analizando el sector, el entorno y, digamos, cómo serían vuestras competencias digitales. Y una vez tengamos todo este análisis, os haríamos unas propuestas de digitalización. En esto, digamos, para comentar un poco más cómo sería el informe, ¿no? Digamos, o qué contenido tiene este análisis de vuestro negocio, pues hablamos de organización y gestión. Dentro de esta organización, pues veríamos las partes de gestión del negocio, cómo tenéis los procesos internos y cómo es la gestión de almacén en el caso de que lo tuvierais, cómo es vuestra gestión documental, si tenéis todo en papel todavía, como hay muchos negocios, o por lo contrario estáis utilizando servicios en la nube, cómo es vuestra contabilidad, si tenéis algún tipo de ERP, algún tipo de CRM, cómo gestionáis la facturación, etcétera, ¿vale? Ahí veríamos un poco todo lo que estáis realizando en cuanto a organización y gestión. En el caso de comercialización, veríamos cómo es vuestra gestión comercial, si tenéis un equipo comercial o en ese caso lo hacéis vosotros mismos, cómo es vuestra comunicación con los clientes, si tenéis diferentes canales de comunicación, vuestras redes sociales, en el caso de que las tengáis, cómo las enfocáis, para qué las utilizáis, vuestra página web, si cumple con los requisitos legales actuales o no, en qué enfocáis vuestra página web, si es más informativa o más para un tipo de venta, etcétera. Esa es la parte, digamos, el módulo de comunicación, comercialización y marketing. Luego también hay un módulo que analizamos sobre la infraestructura de informática y de seguridad, donde vemos qué tipos de dispositivos hardware tenéis, cuántos, cuánta gente tiene acceso a ellos, el software que utilizáis, si tenéis, lo que os decíamos, algún tipo de antivirus o algún tipo de programa para acometer o para blindar vuestra infraestructura, cómo estáis deformados en ciberseguridad, si tenéis algún tipo de barrera ante ataques externos, etcétera, ¿vale? O sea, hacemos como un análisis 360 del negocio en cuanto a lo que es a nivel interno, todo lo que implica el día a día del negocio y el día a día
de lo que es su gestión y también un análisis 360 de lo que es el entorno y el sector del negocio. Analizamos competidores, analizamos en qué nivel de digitalización tienen estos competidores, analizamos cómo de digitalizado está el sector, porque hay sectores más digitalizados y otros menos. Eso también depende mucho de la normativa y la legislación, etcétera. Y con todo este análisis os hacemos un plan de digitalización. Digamos que después de este análisis sectorial y este análisis interno, hacemos un plan de digitalización. En él os identificamos oportunidades y áreas de mejora. Solemos ser bastante prácticos en este sentido, porque como nuestra visita presencial profundizamos bastante con lo que es vuestro negocio, vuestra forma de gestionarlo y demás, no vamos a haceros unas propuestas de mejora que estén fuera de vuestro alcance. Somos bastante, en ese sentido, muy consecuentes con la situación del negocio. Entonces, aparte de proponeros unas actuaciones bien definidas y unas actividades concretas para digitalizaros, os abordamos un plan de digitalización que además esté ligado con los objetivos que tiene la empresa, ¿vale? Esto, como os decía, está consensuado, o sea, no es algo que nosotros tomemos, digamos, por libre, sino que somos bastante consecuentes con la situación. Hay empresas que pueden digitalizarse o tienen mayores capacidades para digitalizarse y otras menos. Solemos dar bastantes tips que además que están al alcance de todos, que son muchos, hay que hacer una pequeña inversión económica y otros que los tenemos al alcance y que, bueno, pues hay que ir, que al final la principal barrera para acometer estas mejoras es el ponerse a ello o que no sabemos cómo ponernos a ello, pues nosotros ahí os ayudamos en ese sentido. Y además hay una parte que es la parte económica en la que también nos apoyamos y os decimos qué ayudas existen para acometer estas áreas de mejora, ¿vale? Aquí, por ejemplo, es un diseño un poco de un plan de digitalización. O sea, os definimos unas actividades de mejora, por ejemplo, la actualización de la web. Si hablamos de la web, pues os decimos qué cosas podéis mejorar, os ponemos ejemplos. Os decimos cómo poder, digamos, mejorar esta página web de una forma sencilla e intentamos con el menor coste posible. Si necesitáis, por ejemplo, la implantación de un CRM o de un ERP, o sea, vamos actuación por actuación, os decimos qué priorización tendría esta actuación según el estado de la empresa o del emprendedor, porque hay actuaciones que tienen una prioridad mayor y otras que es una parte de digitalización pues que podemos hacer más a largo plazo, que no tenemos por qué hacerlo ahora. Ni la normativa o la legislación nos aprieta en ese sentido, ni la necesidad de negocio está ahí para acometerla en un corto plazo o con prioridad inmediata, ¿vale? ¿Qué responsables van a hacerse cargo de esta priorización, o sea, de esta actividad, ¿no? Pues puede ser desde dirección, va a repercutir más en recursos humanos o al departamento informático o a toda la plantilla o a la parte operativa. Ahí vemos también un poco quién serán los responsables y qué recursos pues vamos a tener que aportar para que esta actuación, digamos que esta actividad que queremos implantar se cumpla, ¿vale? Si hay que capacitar a los empleados con formación y además hay que aportarles algún tipo de hardware o de software diferente, si hay que aportar recursos financieros o no, o simplemente tenemos que aportar recursos tecnológicos propios que están en la empresa pero que los podemos desarrollar, etcétera, etcétera, ¿vale? Ya por dar una pincelada global, es una forma sencilla de empezar a digitalizarse, de acometer ciertas actividades que nos van a aportar mucho valor en nuestro día a día y que podemos hacer de una forma
en muchos casos gratuita y ya, como os he comentado, en un autodiagnóstico previo que nos lleva 5 minutos y luego con una visita presencial nuestra que os podemos ayudar en ello. Y la verdad que, bueno, ya hemos realizado unos cuantos y ya sabemos muy bien cómo son las necesidades del día a día de las pymes y en lo que os podríamos ayudar. Sí, ahora entro yo. Dando la razón a Víctor, al final, como hacemos tantas visitas, vemos que la mayoría de pymes tienen los mismos problemas, la falta de recursos o la falta de tiempo. O sea, intentamos que las preguntas sean muy concretas y por eso el autodiagnóstico previo nos da esa información necesaria para comenzar a hacer una investigación del sector, de vuestro entorno, y cuando vamos a la visita tener muy claras ciertas preguntas. Luego nos sorprendemos mucho porque no conocemos completamente el negocio, la plantilla. Alguna empresa igual tiene más información en Internet y otras son completas desconocidas. Yo voy a presentar la parte de implementación de herramientas y proveedores tecnológicos. Nosotros recalcamos mucho en las visitas que nosotros en el momento de la visita no vamos a vender nada, sino que lo que queremos es conocer el negocio y ayudaros. Y vemos que el verdadero reto que tenemos todos y todas las empresas, emprendedores, autónomos, es ese cambio. Empezar a trabajar con tecnología, aunque no sea implementando herramientas muy costosas, pero sí que es verdad que tenemos que hacer ese cambio. Mismamente, como comentaba Inma, te obligan a digitalizarte porque necesitas esa conversación con la administración electrónica. Pues es que no te queda otra que pasar por ahí. Cuando implementemos ya Verifactu, pues tienes que adelantarte a ese cambio. ¿Por qué es importante el acompañamiento? Bien, desde el punto de vista de un proveedor tecnológico. Nosotros siempre preguntamos en las visitas, ¿tienes un proveedor tecnológico de confianza y de cercanía? Porque también intentamos que las empresas contraten personal que esté cerca, que puedan responder a sus llamadas de urgencia, que si tienen un ciberataque puedan contar con esas personas, que no les paralice el negocio. Por eso el acompañamiento ayuda a formar al equipo. Es una cosa que yo recalqué mucho y lo saben Marcos y Víctor durante el kit digital. Una parte del kit digital importante era que si el proveedor tecnológico te implementaba una solución, tenía que formarte para poder utilizarla. Era un requisito dentro de las ayudas. O sea, si cuentas con una nueva tecnología, tienes que formar al equipo para que utilicen de la mejor manera posible y sobre todo alineada con los usos que se le va a dar dentro de la organización. Un proveedor tecnológico o en este mismo caso nosotros a través de las tutorías también podemos acompañar ciertos cambios. Sobre todo dar ese soporte de decir, venga, muchas veces nos vemos en las visitas que las personas tenemos miedo a apretar un botón por si pasa algo o si me equivoco. Pues también que contar con ese apoyo para decir, mira, dale, vamos a probar y si no funciona, intentamos dar marcha atrás, porque al final lo que hablábamos que la transformación digital es un proceso y evidentemente no es lineal y de crecimiento. A veces nos podemos equivocar y hay que probar. El otro día mismamente en una visita, pues yo recomendaba, mira, tú quieres implementar un RP, pide una prueba gratuita, mira a ver si cumple con lo que tú necesitas, si te vas a hacer a trabajar con él, si tus empleados se van a hacer a trabajar con él, si visualmente, o sea, es intuitivo, si llega alguien nuevo a la empresa, va a resultarle fácil acostumbrarse a ese uso. Hay pruebas gratuitas, pruébalo antes de contratar nada. Además, si cuentas con alguien externo, siempre se reducen esas resistencias a siempre lo hemos hecho así, nos ha funcionado bien, el papel, todo está en mi cabeza. Sí, todo está en tu cabeza, pero yo siempre hago preguntas incómodas y Víctor lo sabe vale, si tú no estás, ¿qué pasa? Y de repente la conversación se vuelve un poco tensa, pero es verdad que no nos planteamos si falta la cabeza principal de una empresa,
¿qué pasa? ¿Quién asume el rol? ¿Paralizamos todo el negocio? Entonces, cuando te planteas desde alguien externo, es como que ven esa posibilidad de avanzar en la transformación digital y ver que pues, necesitan acometer ciertos cambios con una planificación a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Y siempre, si alguien externo explica los beneficios, vas a hacer esa atracción dentro de una empresa o de cualquier tipo de negocio. Explicar claramente por qué nos va a beneficiar tener no se me ocurre ahora, una página web que nos dé una mejor imagen de cara al exterior para captar clientes, o si utilizamos un CRM nos va a poder facilitar la labor comercial. También al alguien externo, por eso siempre recomendamos contar con un proveedor tecnológico, pues hace que no todo caiga en el equipo interno. Si ya tenemos un equipo informático, que no dejen de lado a veces sus tareas para empezar en esta transformación digital. Y si viene alguien de fuera a veces, pues le escuchamos más porque nuestro compañero, pues igual como siempre nos lo lleva repitiendo 20 veces, ya no le hacemos caso. Si viene alguien de fuera y te dice, mira, si tú utilizas esta herramienta o haces las cosas de este modo, pues puede que tardes menos tiempo, por ejemplo. Y por eso siempre insistimos que el personal tiene que estar implicado desde el minuto 1 en la transformación. Si nosotros vamos a veros en el paso previo a comenzar en este proceso, nosotros queremos que la empresa sepa, mira, van a venir 2 personas, en este caso, por ejemplo, Víctor y Natalia, a hacer un análisis de la empresa y nos van a intentar ayudar para empezar en esta transformación. Implicarles desde el minuto 1 va a hacer que se sientan parte de este cambio y adopten mejor los posibles cambios o la incorporación de nuevas herramientas. Entonces, siempre las mayores barreras en cuanto a la digitalización somos las personas, bien por miedos o por resistencia al cambio o porque no nos vemos capaces de acometer ciertos cambios. De repente vemos una herramienta muy compleja y se nos hace un mundo. Yo creo que todos los que de repente hemos usado una herramienta nueva, aunque seamos, iba a decir, yo no soy nativa digital, pero incluso los nativos digitales a veces les produce un poco de, iba a decir miedo, pero sí, de respeto, por si la lías. Por eso en la oficina Acelera Pyme, esta es la tercera edición, en la segunda incorporamos las tutorías. Era una actividad que yo creo que nos reclamaban las empresas porque, vale, nosotros entregábamos el informe y había cosas que eran muy sencillas, pero no sabían cómo acometer, cómo llevar a cabo esas acciones del corto plazo que podían hacer ellos, pero nos decían, no sé cómo hacerlo. Mismamente hay un listado de tipo de tutorías. Pueden ser individuales o grupales. Grupales me refiero a que pueden participar diferentes personas de la empresa. Si hay varias personas implicadas en un proceso, pues se puede hacer una formación de forma conjunta. Para esta OAP tenemos 13 tutorías presenciales disponibles. Pueden participar tanto empresas que hayan participado en la OAP 1 o en la OAP 2 y si participáis en la OAP 3, pues también podéis acceder a estas tutorías. Y algún ejemplo, pues desde cómo crear una presentación corporativa con Canva, cómo mejorar el perfil de LinkedIn. Esta la hemos usado mucho porque había empresas que no sabían cómo crear el perfil de LinkedIn. Pues ayudamos en ese soporte, en la elección de las imágenes, en los textos, en la estructuración. Por ejemplo, el tema de WhatsApp Business, que muchas personas tienen miedo a ese cambio, a cómo poder configurarlo pues, con un teléfono fijo, que es posible. Y dice, no sé cómo hacerlo. Nosotros vamos allí, nos sentamos con vosotros e intentamos ayudaros en esa incorporación, ¿no? Desde cómo utilizar ciertas herramientas de inteligencia artificial, que bueno, pues en los talleres os podemos enseñar o en los webinars podemos enseñar, pero de repente dices, es que me he sentado yo delante de la herramienta y no sé cómo hacerlo. Pues nosotros vamos allí, como ya nos conocéis, ya somos de confianza, nos sentamos y podemos ayudaros. De repente he puesto yo aquí unos ejemplos, pero según
en la visita muchas veces detectamos ciertas necesidades que os planteamos. De hecho, cuando mandamos el informe, pues, mira, podemos ofreceros esta tutoría y creo que puede ser interesante en estas áreas, pues en 2 áreas. Incluso para lo que decía Víctor, para la búsqueda de financiación, incorporamos unas líneas de financiación sobre para digitalizar la empresa, pues podemos decir, mira, no sé cómo hacer una memoria para presentar, pues también. Y la otra parte que siempre surge en las visitas es, porque claro, preguntamos si tiene un proveedor de confianza y nos dicen no, o no sé quién me puede hacer la página web, o quién me puede hacer una implementación de tal herramienta, porque he visto que mi competencia la tiene y me interesa saber cómo funciona. En las anteriores OAPs había unas actuaciones que ha comentado Marcos antes, que eran los Tech Days, en los que de forma sectorial participaban proveedores tecnológicos de la provincia, principalmente de la provincia. En la anterior igual eran de la región, pero intentamos que sean de la provincia. Y este año se vuelven a hacer esos Tech Days, no tan sectoriales, sino van a ser un poco más abiertos, en los que podéis conocer qué herramientas ofrecen, probar, si tienen dispositivos, también nos han llevado para probar. Y antes de que lleguen esos Tech Days, que la previsión es que para mayo tengamos el primero, tenéis en la página web acelerapymedigital.es un atlas tecnológico en el que aparecen, yo diría que todos los proveedores, pero seguramente igual algunos se ha quedado fuera, proveedores tecnológicos de la provincia, que siempre insistimos mucho en contar con la gente que tenemos cerca. Si somos de Aranda, en Aranda hay varias empresas que os pueden dar esa solución. Si sois de Burgos, igual, cada una tiene su especialización y sobre todo podéis poneros en contacto, ver si tenéis, o sea, no quedaros siempre con el primer proveedor que visitáis, sino probar diferentes, a ver si se adapta a lo que vosotros necesitáis. Si también tenéis esa conexión, al final vais a poner en manos de un proveedor tecnológico vuestro negocio, sobre todo en tema de copias de seguridad o ciberseguridad. Tenéis que tener buena comunicación. Pero bueno, cuando queráis buscar, bien el atlas tecnológico o bien podéis llamar a la oficina Acelera Pyme, que Marcos también os puede orientar, que quien haya estado en las anteriores OAPs es uno de los servicios, una de las consultas que más se repite. ¿Quién me puede hacer esto? ¿Dónde puedo buscar a alguien que me ayude a elegir un TPU, por ejemplo? Y la otra parte que nos falta siempre son los recursos. Cuando vamos a hacer visitas nos dicen no tengo para formar al personal o me faltan recursos, no sé qué financiación hay. Bueno, las principales faltas de recursos es los recursos financieros. Sin financiación es difícil implementar grandes soluciones o hacer una transformación completa. Siempre vamos a tener que pagar por soluciones, o más grandes o más pequeñas o más coste o menor coste, siempre hay que pagar. La infraestructura tecnológica. No podemos de repente decir que queremos tener una oficina virtual y trabajar en la nube con un equipo distribuido si tenemos unos ordenadores que todavía funcionan con un Windows desactualizado o no tenemos hace unos días también nos surgía la duda de, vale, queremos trabajar en la nube, pero es que nuestros trabajadores están en unas zonas en las que la cobertura no es la adecuada. Claro, también hay que analizar si nuestra idea de digitalizarnos y trabajar de repente todos en la nube es viable. Si no vamos a tener un acceso a Internet, pues igual no es nuestra solución. Igual tenemos que seguir trabajando de una forma diferente. También lo decíamos, los acuerdos con los proveedores tecnológicos. Ver si las herramientas que nos ofrecen se adaptan a nosotros. Por eso siempre intentar pedir una prueba gratuita. Si el proveedor es de cercanía y os ofrecen ir a las instalaciones, sentaros con ellos, decir, vale, yo tengo dudas aquí, esto soluciona la forma en la que yo trabajo, mi sector es muy concreto y necesito que mi programa haga, sentaros con ellos y ellos os van a ayudar a ver si
realmente qué solución va a ser la más adecuada para vosotros en cuanto a herramientas. Y la otra pata, que volvemos, las personas. Si las personas no están alineadas con ese proceso de transformación, si no sienten que forman parte de esos cambios, si no tienen la formación, es una de las preguntas que va tanto en el autodiagnóstico como en el diagnóstico posterior. ¿Conocéis cuáles son las capacidades tecnológicas de vuestros empleados? ¿Cuáles son esas competencias? ¿Sabéis si van a adaptarse bien al uso de una herramienta móvil? ¿Utilizan el móvil de forma normal o los ordenadores de forma normal? Igual no necesitan tener acceso a un terminal en planta, por ejemplo, pero si tienen que hacer cierta interacción, tenéis que saber si se apañan bien con pantallas táctiles, o incluso si no es que ya no tengan competencias digitales, sino si dentro de vuestro negocio de repente es útil o necesario que haya un terminal en planta cuando las personas trabajan con guantes y el táctil no funciona. O sea, hay que analizar muy bien cada negocio y ser consecuente y ser consciente más bien de qué personal tenéis trabajando y si faltan ciertos conocimientos sobre competencias digitales, pues cómo podemos ayudar a que alcancen el nivel que necesitamos en el día a día. También la aptitud, ver si esas personas realmente les supone un freno o realmente quieren aprender. A lo largo de estos años hemos visto diferentes empresas y diferentes estrategias, cómo cada empresa ve, según el personal que tiene, cómo se adapta. Y nosotros siempre intentamos aportar recursos gratuitos o que ya los hemos pagado. Hay infinidad de recursos gratuitos en Internet para formar a los trabajadores. Aquí he puesto algunos, desde los eventos pasados que tenemos de la OAP1 y OAP2. Todos los webinars están grabados y están accesibles. Hay webinars de todo tipo, de redes sociales, de programas ERPs, de CRMs, de uso de tecnología en la nube, de Internet de las cosas, temas de Big Data, de analítica de datos. O sea, hay una infinidad de contenido gratuito que podéis acceder a través de la página acelerapymedigital.es o a través del canal de YouTube de FAE. También están accesibles, que hay un canal creado en el que están todas las grabaciones de todos los webinars, que ahora no lo puedo poner, pero si no luego nos lo pedís, tanto a Marcos como a nosotros, y os lo podemos proporcionar. Otros recursos, pues Cepime suele tener cursos de formación online. De hecho, tenía uno sobre digitalización en diferentes niveles y según el nivel que tuvieras, pues podías acceder a unos a otros y eran cursos bastante completos. Google también suele tener formaciones en diferentes temáticas. Muchas veces se adapta a las necesidades. Pues ahora, hace unos años igual era más sobre analítica de datos, quizá ahora la mayoría se centren en temas de inteligencia artificial. En Castilla y León tenemos Castilla y León Digital, que tiene tanto formación online como formación presencial en algunos núcleos de población, con temáticas también muy variadas y muy amplias. Algunas van muy centradas a temas de educación, otras pues al uso del Microsoft Outlook o de ChatGPT o otras herramientas, o por ejemplo Canva, tiene también una infinidad de temáticas. Y luego mi recomendación siempre estrella es la formación en INCIBE. Una de las preguntas que yo hago, que Víctor sabe y ya Víctor también la incorpora, es tema de copias de seguridad y de herramientas de ciberseguridad, ¿vale? ¿Qué te paraliza a ti el trabajo? Que las redes sociales, si Instagram se cae, tu negocio se cae. Puede ser que si tienes un negocio muy ligado a las redes sociales pase, pero en la mayoría de pymes el problema que tienen es que si sufren un ataque se pueden quedar sin correo electrónico, les pueden robar la cuenta o les puede paralizar la producción. De repente un ordenador le entra un virus y se para la producción. Eso es lo que te para. O si no tienes copias de seguridad. Y todavía vemos en muchos sitios que, pues no sé si tengo copias de seguridad, tengo un disco duro. Vale,
la formación en ciberseguridad para mí es básica porque es lo que suele paralizar los negocios. Por eso INCIBE tiene desde un kit de concienciación a formación tipo videojuego, que son bastante, quizá no tienen una formación muy completa para ser experto en ciberseguridad, pues no es, pero sí que para detectar dónde podemos tener esos fallos en el día a día, incluso para nuestros trabajadores, ver el uso del correo electrónico, incluso el uso de las redes wifi, el tener la red wifi abierta a nuestros clientes, ver si es seguro o no. Pues INCIBE tiene formaciones tanto para pymes como para ciudadanos. También la Oficina de Seguridad del Ciudadano, la OSI, también tiene contenidos incluso para adolescentes y niños con el tema del uso de las tecnologías. Probad a ver si hay algo que os encaje y siendo gratuito, pues son recursos que son bastante útiles. En cuanto a recursos financieros, es verdad que en los últimos años el kit digital fue la estrella, pero el kit digital se ha acabado, ha cambiado a otros tipos de financiaciones, pero en Castilla y León seguimos teniendo alguna línea de financiación para digitalizarse. ICECIL tiene la línea de digitalización básica, creo que son unos 1.200 euros, para, por ejemplo, la compra de un programa o un hardware. Bueno, hay que ver un poco, porque a veces sí que tienen límites. Y luego están también las ayudas cuando ya hemos dado ese primer paso de digitalizarnos, empezar esa digitalización, el de la transformación digital para pymes. Luego hay otras dos ayudas que igual son menos conocidas, que es la de transferencia de conocimientos, por ejemplo, desde universidades o centros tecnológicos como nosotros, que podemos proporcionaros ese conocimiento, trasladarlo, conocimiento, por ejemplo, en temas de captura de datos, se me ocurre, pues trasladarlo a las pymes. Toda la investigación que se está haciendo en centros tecnológicos o universidades se puede transferir a las pymes de una manera que se adapte a las necesidades que cada empresa o cada negocio necesite. Y luego he puesto también la de fomento de la innovación, porque tiene algunas pequeñas líneas financiables que van relacionadas con la digitalización en temas de obtención de certificados de ciberseguridad o de gestión de la información, que también van muy relacionados con la digitalización de las empresas. Y pasamos ya a la parte de errores frecuentes. Es interesante ver qué errores nos vamos encontrando a lo largo de los procesos de digitalización. Aquí también Marcos, Inma y Víctor podéis aportar lo que nos hemos ido encontrando y lo que nos encontramos normalmente. Pues la digitalización como objetivo. Me quiero digitalizar. Vale, ¿pero para qué? ¿Qué quieres conseguir con esa nueva herramienta? ¿Ser más eficiente o tener una super herramienta o un SAP? El otro día nos preguntaban por el SAP. ¿O quieres tú un SAP si todavía no tienes ni un Excel con la información filtrada? Sí, Natalia, perdona que te interrumpa. ¿Cuántas veces nos ha pasado uno que como este ejemplo que pones de SAP, no quiero poner un RP y es que me han hablado de SAP? Y nosotros, pero hay, por ejemplo, RPs más específicos para tu sector que puedes implantar, podemos hacer una búsqueda de RPs concretos, más asequibles. No, es que me han hablado de SAP y es que dicen que es tan completo. Vale, nos hemos encontrado en muchas visitas a empresas que hasta ellos mismos reconocen, no, yo es que del RP que tengo, ya no hablo de SAP, del RP que tengo solo utilizo un 30%, un 40%, le tengo infrautilizado. Nos ha pasado en multitud de ocasiones. Entonces, es muy importante saber para qué queremos digitalizarnos, cuál es nuestro objetivo, pero tampoco tenemos que irnos siempre a eso que escuchamos, a lo más, a tener SAP. Hay que ver para qué lo queremos e incluso podemos tener un RP con unas funcionalidades acotadas. Si en algún momento vemos que queremos algo más, que nuestro objetivo se amplía, que queremos tener otros objetivos y podemos adquirir otros módulos, por ejemplo, en este caso, pues ya lo incorporaremos, pero estamos hablando de que la digitalización tiene que ir paso a paso, poco a poco, porque los recursos no son ilimitados, por desgracia. Eso es. Otro de los errores, pues bueno, lo que yo he ido repitiendo, no implicar al personal.
muchas veces vemos, es que quiero digitalizarme, pero mis empleados, bueno, cuéntales por qué te quieres digitalizar, por qué quieres implementar ciertas herramientas, en qué les va a beneficiar en el día a día y cuáles pueden ser las dificultades. Cuanto más claro hablemos, mejor va a ser para ellos y para todos, porque dices, de repente se encuentran con un programa nuevo, no saben que se ha implementado un programa nuevo o habían oído algo, sabían que iba a haber algún cambio. Cuanto más transparentes seamos en este proceso, más implicación van a tener. Eso es, siempre nos encontramos con que el principal escollo, y esto no falla nunca, el principal escollo para implantar herramientas o métodos, procesos más digitalizados o acometer la transformación digital son los empleados. Entonces, cuanto más transparente, claro, seamos con los empleados, les hagamos formar parte de esa transformación, que ellos sean parte del proceso, va a ser mucho más sencillo. Y aún así, nunca va a ser fácil. Pero tenerles en ese sentido, formando parte de ello y sintiéndose protagonistas, es algo que siempre nosotros recomendamos y que consideramos muy importante. De hecho, también los empleados pueden ser tractores de esa transformación. A veces la barrera viene desde la parte directiva. Pues también, si queremos acometer esta transformación, elegir a ciertos empleados que les veas más predispuestos a acometer esa transformación digital y aprovecharte de decir, mira, tú estás probando estas nuevas tecnologías, vamos a que tú nos ayudes a convencer al resto de la plantilla, pero sí, a contar con empleados que tienen un mayor nivel de digitalización o que realmente son conscientes de esas ventajas, implicarlos mucho más en el proceso para que hagan ese efecto tractor. No recibir formación los usuarios sobre las nuevas herramientas. Este error yo lo he repetido mucho con el tema del kit digital, porque empresas que de repente pues les implementaron la página web, algo tan simple como la página web, y claro, cuando terminaba el periodo del kit digital, la página web se quedaba ahí, porque es que no sé cómo crear contenido para la página web, no me han es que no. Y eso, Natalia, que para el kit digital era obligatoria la formación. Sí. Y mucha gente ni lo sabía, que tenían que recibir la formación por parte de su proveedor informático sobre, en este caso, cómo entrar en su página web y poder modificar 4 cosas. Sí, o incluso hablamos de las redes sociales, que ya dices, vale, me han hecho publicaciones en Instagram, pero es que ahora yo no sé cómo seguir. Alguien debería haber formado a ese trabajador. Sobre todo nos lo encontramos más en empresas pequeñas que no tienen un equipo de marketing detrás o cuentan con una agencia o alguien que les lleve las redes sociales. De repente se encuentran que quieren hacerlo y no saben cómo hacerlo, que es algo completamente normal, porque si nadie te ha formado en utilizar esa herramienta, pues te vas a encontrar con barreras. Ya no hablamos de un ERP mucho más complejo o de una herramienta que utilizamos a diario. Necesitamos formar a todos los usuarios y adaptarnos a lo que decíamos, a cada nivel. Incluso si tenemos una plantilla y tenemos que dividir las formaciones según el nivel de digitalización de cada uno, tampoco es una mala estrategia. Si vemos que alguien tiene más dificultades o incluso si va a utilizar una parte de una herramienta y no otra, dividir esa formación y no que sea una formación global es una buena estrategia. Sí, porque si uno de los principales, o yo diría que igual el principal problema para digitalizarse puede ser no hacer parte a los empleados de esa transformación, la segunda, digamos que el segundo escollo más importante es que no reciban formación los empleados. Si vamos a implantar en nuestra empresa, por ejemplo, Microsoft 365 y hay multitud de herramientas que podemos sacarle partido, ya no a nivel de cómo acometer nuestro trabajo diario, que más o menos nos podremos defender si utilizamos anteriormente Microsoft, pero ya a nivel interno de organizacional, qué herramientas podemos utilizar, qué tipo de procesos pueden cambiar internos con estas nuevas herramientas que nos aporta Microsoft 365. Pues esos empleados necesitan recibir esa formación por el ente o el compañero de departamento que haya realizado esa implantación de esa herramienta. Es súper importante recibir formación porque
vamos a agilizar muchísimo más esa adopción de la tecnología, de esa digitalización por parte de los empleados. Sí, incluso crear unas guías, porque vale, formamos al empleado ahora, pero llega alguien nuevo y de repente se enfrenta a un programa, a un ERP específico del sector que no lo ha visto nunca. Alguna vez preguntamos si hay una pequeña guía, si alguien llega nuevo y cómo se enfrenta a esa forma de trabajar, esa herramienta, pues unas pequeñas guías, que a veces puedes pensar, yo creo que no es necesario. No, recuerda cuando tú empezaste a usar esa herramienta si era necesario o no era necesario. Pues vamos a crear unas pequeñas guías. Y a veces puede ser incluso que se te olvida cómo hacer una cosa, pues tener acceso a esa documentación. Hoy en día, con las facilidades que tenemos para, por ejemplo, un vídeo explicando cómo funciona un ERP, básicamente para un empleado nuevo que entre o para alguien que lo tenga que empezar a utilizar de cero, lo tenemos muy sencillo para realizarlo y ayuda muchísimo a aquella persona que lo necesite. O sea, es algo súper importante. El error 4, desconocer el nivel de digitalización del personal. Lo llevamos hablando continuamente. Si de repente somos una empresa que tenemos al personal distribuido, pues si llega una persona nueva que no ha trabajado nunca con en la nube, por ejemplo, tenemos que saberlo y tenemos que hacer ciertas preguntas sobre el nivel. Es verdad que, por ejemplo, dentro de Castilla y León Digital existe un certificado, el TU30, para ver el nivel de digitalización. Bueno, yo creo que he hecho alguna vez ese test y hay preguntas que son tan teóricas, entre comillas, en Excel o en Word, ¿dónde encuentras? Ya lo haces automáticamente. Quizá este certificado tampoco es lo más adecuado para conocer si se adaptan a nuestro empleo, a nuestro negocio, pero puede ser una opción. Decir, vamos a ver a todos los empleados si el certificado de TU30 lo aprueban o no lo aprueban. Podría ser una buena opción para conocer ese nivel, pero sobre todo preguntar mucho a qué uso tienen. No fijar objetivos realistas, creo que es una de las primeras cosas que ha dicho Inma, que tenemos que tener unos objetivos realistas. Nosotros somos muy conscientes de que ya solo con que una empresa nos abra las puertas y nos atienda durante 2 horas, están haciendo un gran esfuerzo, o sea, y valoramos cada vez que nos recibe alguien, lo valoramos, porque paralizan su actividad para recibirnos y encima hacerles muchas preguntas y algunas muy incómodas, pero paralizar ese tiempo les cuesta, cuesta. Y somos conscientes de que a veces no tenemos los recursos económicos, no tenemos los recursos personales, que no es útil. Nos preguntan a veces, ¿y yo tengo que tener redes sociales? Pero tú tienes a alguien que te va a llevar, ¿vas a pagar a alguien porque te gestione las redes sociales? Y nos dicen, pues no lo sé, pues igual no es el momento, hay que tener un objetivo, igual no es un objetivo a corto plazo, es un objetivo a medio plazo, incorporar una nueva red social para captar clientes. Ser realista con los recursos que tienes, con recursos de lo que hemos hablado de todo tipo, financieros, incluso conexión a Internet. Una cosa que ya damos muchas veces por hecho y yo pregunto, vale, ¿qué tipo de conexión tienes a Internet? Y si tus trabajadores tienen que hacer un trabajo de campo, ¿tienen cobertura móvil? Alguna vez nos hemos encontrado en ciertas localizaciones del entorno rural que es que si aquí no tenemos fibra, si aquí la cobertura a veces en verano falla, también hay que ser conscientes de que igual no podemos hacer todo lo que queremos porque el entorno en el que nos movemos no está adecuado para digitalizarnos de esa manera. Y el error 6, hemos hablado ya de implementar soluciones digitales sobredimensionadas. El SAP es el gran ejemplo, pero de repente tienes una empresa que dice, quiero implementar una herramienta, ahora que veo las gafas de 3D, para que mis empleados sepan las posturas correctas para cargar cargas pesadas. Pero a ver, igual podemos empezar con una guía y unas clases de decir, mira, esto mejor que lo muevas así o sea, incluso hacer equipos entre personal más formado y otro menos formado antes de pasar a comprarnos unas gafas de visión artificial o de gafas 3D y desarrollar una plataforma
no, que igual podemos empezar con pasos pequeños, que igual en el futuro las gafas son una herramienta súper útil en el negocio, pero igual a día de hoy no es necesario acometer ese paso, o sea, dar ese paso y gastar dinero, porque ya no es invertir, en este caso sería gastar, sin tener ese objetivo y las soluciones que sean excesivas para el negocio. Por eso volvemos a repetir la importancia de contar con un proveedor tecnológico de confianza que nos pare también los pies cuando le digamos, yo quiero un SAP porque mi amigo que trabaja no sé dónde utiliza SAP, vale, y tu amigo trabaja en una multinacional y SAP es el día a día, tú igual no necesitas eso. Sí, o por ejemplo, alguien que esté empezando o quiera empezar a vender por internet a través de un e-commerce, siempre o alguna vez nos han comentado, no, es que queremos montar un e-commerce con una tienda que con el despliegue que conlleva eso, el mantenimiento que conlleva también el stock, etcétera. Nosotros a veces recomendamos, ¿no? ¿Y por qué no empiezas a vender por WhatsApp de una forma con el catálogo que tiene WhatsApp, que puedes ofrecer tus productos? Es un canal diferente de venta que tiene un menor mantenimiento, vamos, que el coste es cero. Es diferente, sí, pero para ir validando tu producto o tu servicio puede ser una primera opción. Ver un poco la aceptación que tiene por parte del cliente, etcétera. O sea, hay que ir probando ciertas cosas primero antes de igual lanzarnos a esas soluciones que tenemos en nuestra cabeza, que pueden ser igual un objetivo más a largo plazo que uno a corto. Sí, a veces vemos ejemplos de empresas que directamente venden por redes sociales y no tienen una tienda propia, porque el mantenimiento de la tienda propia supone un coste y dicen, vamos a ir probando vendiendo por Instagram. ¿Que tiene su riesgo? Que si un día Instagram se cae, te paraliza las ventas. Sí, pero de momento la inversión que estás haciendo es un poco menor y puedes ir probando, incluso para probar si unos productos se venden más que otros o en tema de tienda de ropa, pues el contenido que puedas crear en redes sociales pues puede atraer nueva clientela. Entonces igual no necesitas de repente tener una tienda online, aunque tu primera idea fuese esa. Quizá a futuro sí, pero puede ser que no. Y terminamos con unas buenas prácticas de toda nuestra experiencia en la oficina Acelera Pyme, pues alguna traemos. Comunicar ese plan de digitalización, creo que lo vamos repitiendo todo el rato, que si nos vamos a digitalizar, que por lo menos nuestra plantilla sepa qué queremos hacer, para qué lo queremos hacer, cómo van a ser esos pasos y cuándo van a ser. O sea, las preguntas que tiene un plan, también transmitirlas. Liderar el cambio con el ejemplo. Si nosotros somos los responsables de una empresa, pues, ser los primeros en implementar esos cambios, en formarnos, comunicar también, mira, vamos a formarnos en esto, ¿te interesa? Muchas veces simplemente dando esa opción, hemos visto alguna empresa que daba opciones de formación y ofrecía formaciones online a diferentes perfiles y decía, yo les damos la posibilidad. Hay veces que nos dicen, este horario no me viene bien, yo creo que debería ser en otro horario. Pues, ser nosotros proactivos e incorporar a los empleados y además dar ese ejemplo. Y lo que decía antes también de elegir embajadores. Siempre ves a alguien que está más dispuesto a implementar ese cambio o a esa herramienta que está proactivo por mejorar ciertas cosas, que propone, pues si esto lo hacemos de esta manera, pues utilizarlo como embajador en este proceso. Y que la formación sea práctica. Muchas veces intentamos hacer formaciones prácticas, pues por ejemplo, volvemos al tema del WhatsApp, porque teórico parece todo muy fácil y cuando te enfrentas a la herramienta a veces abruma mucho o un RP diferente que no sea muy intuitivo, ¿por dónde ataco? Pues intentar que las formaciones sean prácticas. Y escuchar a tu cliente. También es una cosa que solemos preguntar cuando vamos a una visita, es, ¿tu cliente te está reclamando que te digitalices? ¿Tu cliente quiere que, yo qué sé, le mandes un mensaje recordatorio de la cita? Pues, por ejemplo, una clínica de fisioterapia, ¿te están requiriendo que les recuerdes la cita?
o incluso tú saber que tus clientes de repente hay alguno que se le puede olvidar y económicamente eso afecta mucho. Pues igual es una forma de atacar la digitalización por la comunicación con el cliente y el recordatorio de citas. Pues puede ser una opción. Escuchar qué reclama tu cliente. Hablábamos también alguna vez en temas de logística, que ya estamos todos acostumbrados a que nos manden el código de seguimiento, que el seguimiento sea en tiempo real, que a veces nos indique cuántas paradas quedan para que llegue tu paquete. Puede ser que un cliente lo reclame o no. Igual para si vendes cosas que no tienen un gran valor o no son de necesidad o no, pues igual no te lo reclama. Pero si de repente estás comprando herramientas, un taladro online, pues igual quiero saber cuándo me va a llegar, cuál es el seguimiento, los plazos y demás. Escuchar al cliente para ver qué te reclama es importante tenerlo en mente. Ser perseverante. Hay veces que intentamos implementar algo o hacer algún cambio y cuesta. Nos cuesta a nosotros, nos cuesta a nuestros compañeros, a los empleados. Pues bueno, seguir insistiendo en contar las ventajas que tiene utilizar ciertas herramientas, por ejemplo, o incluso automatizar algunos procesos. Mide bien tus fuerzas. Venimos hablando de los recursos. Si vemos que no podemos acometer algo, pues igual hay que dejar esos objetivos atrás. El plan no puede ser un plan cerrado, es un plan que tiene que ir evolucionando. Si de repente, o sea, si yo veo un plan de hace 6 años, que un plan de digitalización que incorporaba objetivos a largo plazo, posiblemente la inteligencia artificial no apareciese por ningún lado. Y ahora, ¿qué plan de digitalización no va a incorporar en algún momento una herramienta que o bien sea de inteligencia artificial o bien incorpore inteligencia artificial o bien tenga relación? O sea, es que la tecnología avanza y cambia, con lo cual el plan de digitalización tiene que estar vivo. Tenemos que adaptarnos al mercado, a nuestros clientes, a las evoluciones tecnológicas, a los cambios sociales o los cambios que hay en el entorno. Entonces, eso enlaza con, es un proceso continuo y flexible, porque no sabemos, o sea, podemos intuir por dónde van las cosas, pero si yo pregunto a muchas empresas hace 5 años por la inteligencia artificial, aunque, por ejemplo, nuestros compañeros ya trabajaban con temas de inteligencia artificial, no generativa, pero sí con inteligencia artificial, hubiesen dicho, eso a mí no me va a afectar. Bueno, pues podemos pensar que no, pero quizá vengan nuevas herramientas y tengamos que adaptar nuestro plan. Volvemos a las necesidades de ciberseguridad. Si se cae nuestra página web, es posible que no nos lleguen clientes, pero si son clientes de los de siempre, nos van a llamar por teléfono, nos van a escribir un email. Si realmente han hablado bien de nuestro negocio, van a buscar la forma de contactar con nosotros. Pero como no tengas la copia de seguridad de la documentación, la copia de seguridad o tengas unas buenas medidas de ciberseguridad, que no el ordenador del gerente de la empresa reviente, eso posiblemente sí que te paraliza, o incluso no tienes un antivirus y te llega un email que no te has percatado, vamos con las empresas, no te has percatado que intentan hacer phishing y de repente han entrado a tu cuenta o te han robado los datos de acceso al banco. Pues evaluar, para mí, aunque muchas veces lo preguntamos al final, creo que es lo primordial. Y luego, pues al final la receta es esa visión de negocio, una visión compartida por todo el equipo que forma parte de la empresa, contando qué capacidades tenemos, qué recursos tenemos y hasta dónde podemos actuar. Muchas veces nos podemos encontrar con que o el mercado no nos deja actuar más o formamos parte de otro grupo y tampoco podemos hacer más, o incluso empleados que quieren hacer ciertos cambios de digitalización se encuentran con que no tienen ese poder de decisión para incorporar una nueva herramienta dentro del proceso de venta, por ejemplo, que nos dicen, pues es que a mí me encantaría que, pero no podemos, pues a veces hay que verlo de forma global. Y por nuestra parte, pues yo creo que nada más, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta sobre el proceso, sobre los autodiagnósticos. Lo he dejado los enlaces en el chat de los autodiagnósticos y
si tenéis cualquier duda, Marcos está a disposición, nosotros estamos a disposición y por mi parte poco más, que a veces da miedo, pero nosotros somos unos chicos muy majos, tanto Marcos, Víctor, Irma y yo, que vamos a intentar ayudaros. Os haremos preguntas incómodas, pero realmente no vamos a intentar ayudaros porque es nuestra labor dentro de la oficina Acelera Pyme. Ver desde fuera cómo es vuestro negocio, intentar comprenderlo al máximo. A veces es complejo porque vemos negocios de diferentes tipologías, en diferentes ubicaciones, que cada una tiene su casuística. Incluso viendo empresas del mismo sector, tienen diferentes formas de trabajar, diferente entorno, diferentes clientes, diferentes proveedores y todo. No es la misma forma de acometer una respuesta a unos o a otros. Yo solo añadir un punto a nivel de cierre, que al final este tipo de webinars, este enfoque, lo que queremos daros también es la visibilidad entre lo que se habla muchas veces de digitalizar un proceso, incluir una herramienta. Eso no es, es digitalización, pero no es transformación digital. A lo que hoy se ha expuesto aquí, que al final es el proceso de la transformación digital. O sea, para un proceso de transformación digital tienes 5 puntos principales, que es el primero de todos, conocer de dónde partes a nivel de la digitalización, como hemos visto con esta parte de los autodiagnósticos. El segundo punto es analizar todo tu negocio y sobre todo esos procesos para detectar esos puntos fuertes y esos puntos de mejora a nivel de digitalización, que ahí entra el punto del diagnóstico. El tercer punto, estaríamos hablando de qué herramientas nos pueden acompañar una vez detectados esos puntos de mejora, en mejorar pues, ese punto de digitalización, qué ayudas, ¿vale? Y sobre todo el plan de transformación, o sea, cómo vamos a planificar los siguientes pasos para ir incluyendo lo que son esas herramientas y poder aumentar el proceso. Cuarto punto, las ayudas, los proveedores tecnológicos, la parte financiera de hacer realidad este plan de digitalización y luego, sobre todo, el buen partner. ¿Quién me va a acompañar en este proceso de transformación digital? Porque no suele ser corto, suele tener los procesos de transformación digital, dependiendo de las necesidades, pueden ser a medio y largo plazo. Y puede que a lo mejor, como hemos comentado, necesitas digitalización en diferentes departamentos de tu negocio o de diferentes necesidades que tengas. Entonces, por eso dar con el buen partner, que puede ser uno, puede ser dos, dependiendo de las necesidades que cubren o el tipo de portfolio de soluciones que tengan. Y, por último, lo que ha dicho Natalia, la parte de la formación, porque muchas veces se invierte, pero no se avanza o se evoluciona porque, claro, no es un viaje que se haga solo. Tiene que haber una cultura de empresa, tiene que haber una formación y tiene que haber un acompañamiento, porque al final, pues todos somos predictores, por decirlo así, o impulsores de la parte de la digitalización en las empresas y se tiene que incluir o alinear la estrategia digital con la estrategia del negocio. Entonces, con eso verás realmente el impacto a medio o largo plazo de ese proceso de transformación digital. Y bueno, sí quería indicar esa diferenciación entre lo que ha sido muchas veces el kit digital, que ha sido digitalizar un proceso, a el proceso de transformación digital, que se acompañó luego con el kit consulting, que debía haber sido la primera parte, pero que bueno, nosotros durante estos 6 años este servicio se ha tenido y se sigue trabajando con la parte del centro tecnológico y que lo conozcáis más al detalle, que lo explicamos en cada webinar y taller porque creemos que es la parte principal y el objetivo en el que os podemos ayudar realmente en este proceso y es a lo que nos referimos cuando os indicamos la parte de ayudaros a impulsar la transformación digital de vuestros negocios. Y por mi parte, nada más. No sé si queréis hacer alguna anotación más. No hay preguntas, no hay dudas. Os voy a dejar por aquí el taller del próximo jueves sobre redes sociales, porque es un tema que bueno, se está utilizando cada vez más en los negocios, en las pymes, los emprendedores. Al final está siendo el escaparate digital de vuestros negocios y creemos que este 2026 la diferencia, después de los análisis que están saliendo de informes de redes sociales, es la profesionalización. El tipo de adaptación de los contenidos, de pues, lo que comentábamos antes, tipos de vídeos verticales, los reels, etcétera. Entonces, bueno,
queremos ayudaros en esa parte con profesionales del ámbito a que os den esos tips, esas técnicas para que vosotros podáis mejorar también en la visibilidad de vuestros negocios. Pues nada más, chicos, si no tenéis nada más que añadir, damos por finalizado el webinar y daros las gracias a los tres y os esperamos en los siguientes. A ti y a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buen día a todos.